Un saludo a todos, mi nombre es David Leonardo Atuesta Hernández y vengo a presentarle mi trabajo de grado titulado Rasgos morfofisiológicos y de crecimiento en plantas de hortalizas, solanáceas, cultivadas a pleno sol y bajo paneles fotovoltaicos en un techo verde de Bucaramanga, Santander, dirigido por el Dr. Nelson Rodríguez López. Debido al aumento de la población mundial y la demanda energética que incrementa la emisión de gases de efecto invernadero y en búsqueda de una alternativa sostenible para mitigar el denominado calentamiento global, se ha incrementado el uso de los paneles fotovoltaicos solares o PFB para suplir la demanda energética con energía limpia y amigable con el ambiente. Adicionalmente, la pérdida de vegetación y zonas verdes ha intensificado el uso de techos verdes en las edificaciones, usualmente con especies ornamentales, para reducir los impactos sobre la variación climática local debido a que la evaporación del agua del suelo y la transpiración de las plantas atenúan las concentraciones del CO2 atmosférico. Por lo tanto, el uso de sistemas agrofotovoltaicos, es decir, el asocio de los PFB a los techos verdes usados como sistemas agrícolas productivos, es una estrategia de desarrollo sostenible que permite no solo suplir la demanda energética con la producción de energías limpias, sino además sumar a los beneficios de los techos verdes anteriormente mencionados el de los sistemas agrícolas, que ofrecen alimentos nutritivos para el consumo humano en las unidades familiares de zonas urbanas, permitiendo suplir la demanda alimentaria especialmente en climas tropicales y subtropicales. Sin embargo, en Colombia, poco se sabe acerca del desempeño de plantas de especies hortícolas a estas condiciones, pues la información disponible se limita principalmente a cubiertas vegetales compuestas de plantas ornamentales. Aunque la disminución de la radiación solar es una condición limitante para las especies vegetales que crecen bajo el PFB, pudiendo alterar el desempeño fisiológico, el crecimiento y la alocación de biomasa y la morfoestructura de las plantas solo usan la porción visible del espectro electromagnético, comprendida entre los 400 a 700 nanómetros, conocida como radiación fotosintéticamente activa o RFA, y al ser la luz un factor abiótico muy heterogéneo y dependiendo de la especie vegetal, lo que es sombra para una determinada especie entra dentro del rango de sol para otra. Por lo tanto, existen dos extremos en el gradiente del factor lumínico que afectan la eficiencia fotosintética y por ende el rendimiento de las plantas, el exceso de la radiación solar y la ausencia de la misma. Cuando las plantas tienen un exceso de luz incidente, más allá de la utilizada en su fotosíntesis, sufren un fenómeno conocido como estrés lumínico, que si bien al principio estas condiciones de radiación elevada generan un aumento en la fijación de CO2, después la planta será incapaz de utilizar toda la radiación disponible, razón por la cual debe mitigarla a través de la disipación de energía térmica y de mecanismos fotoprotectores que prevengan la inactivación del fotosistema 2. No obstante, la prolongación a la condición de luz adversa tiende a dañar el aparato fotosintético. Por otro lado, el estrés causado por la baja disponibilidad de luz limita la fotosíntesis y en consecuencia el crecimiento de las plantas, pero puede reducir el sobrecalentamiento, la transpiración excesiva y la fotoinhibición. También, la tolerancia a la sombra que muestra una misma especie bajo distintas condiciones ambientales puede ser distinta. Por ejemplo, la tolerancia a la sombra varía con tendencia a disminuir cuando el agua es limitante y en el caso contrario, cuando el factor hídrico se mantiene controlado. En los techos verdes como agrosistemas productivos se ha utilizado una amplia variedad de especies vegetales de interés agrícola y entre los géneros más utilizados para su importancia económica, al ser una parte fundamental de la dieta humana, están Solanum y Capsicum, pertenecientes a la familia Solanaceae, al que pertenecen las especies utilizadas en este trabajo, el tomate cherry, Solanum lycopersicum, variedad ceraciforme, la berenjena, Solanum merongena, variedad larga, y el pimentón, Capsicum annuum, variedad Gonder, que en Colombia y el mundo son tres de los vegetales más cultivados y cuentan con gran importancia para el consumo humano al ser fuente de vitaminas, minerales y fibra. Con lo expuesto anteriormente, el objetivo general de este trabajo fue evaluar la aclimatación de plantas de tomate, berenjena y pimentón expuestas a pleno sol y bajo el sombreado de los PFB en un techo verde del edificio de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Industrial de Santander, el cual se desarrolló a través del cumplimiento de objetivos específicos como es el establecer las fases fenológicas, determinar las variaciones en rasgos morfológicos y fisiológicos foliares y precisar la influencia sobre el crecimiento y la asignación de biomasa. Las competencias planteadas durante la ejecución de este trabajo son las siguientes. El trabajo fue desarrollado en el techo del edificio de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Industrial de Santander en el municipio de Bucaramanga, Colombia, entre los meses de marzo y mayo del 2019. Para el registro de las variables microclimáticas se utilizaron dos estaciones OVO con sensores de RFA, de HR o humedad relativa y de temperatura conectados a un colector de datos y fueron instaladas debajo y fuera de los PFB.
En el invernadero de la Escuela de Biología se sembraron dos semillas de cada una de las especies a una profundidad de 1,5 centímetros, en 60 tubetes de polietileno de 12 centímetros de largo y 4 centímetros de diámetro, que contenían 200 gramos de un sustrato resultado de la mezcla de suelo, arena, materia orgánica, compuesta por caprinaza y gallinasa y cascarilla de arroz. Una vez emergidas las plántulas, se irrigaron cada 2 días hasta que emitieron 3 foliolos completamente desarrollados. Después fueron trasplantadas en los sitios definitivos del experimento en el techo verde de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la UIS. El llenado de las parcelas experimentales se realizó con la misma mezcla anteriormente mencionada y fueron constituidas por 4 surcos de 8 metros de longitud, 50 centímetros de ancho y una profundidad de 20 centímetros, debajo y por fuera de los paneles. Al momento de la siembra se aplicaron por planta 5 gramos de micorriza, 5 gramos de Bacillus subtilis y 5 gramos de Trichoderma harzianum. La disponibilidad hídrica se mantuvo controlada uniformemente, se le brindaron a las plantas los cuidados nutricionales según los requerimientos de cada etapa fenológica. Asimismo, se realizaron podas de formación y producción siguiendo las recomendaciones definidas y de igual forma se controlaron las plagas mediante el uso de productos de origen orgánico basados en ajo y tabaco, de manera preventiva y en algunos casos correctiva. Las fases fenológicas de las plantas fueron estimadas mediante evaluaciones que se realizaron cada 5 días. Se utilizó el cálculo de los grados día con base en la suma diaria de la diferencia entre la temperatura media y la temperatura base para cada etapa fenológica, lo que permitió estimar el tiempo necesario para que las plantas alcanzaran cierta etapa de desarrollo. Las evaluaciones se realizaron en 6 plantas de cada especie cultivadas a pleno sol y bajo el sombreado de los PFB. Se midieron las variables fisiológicas foliares asociadas al inicio de la floración y en plena formación de frutos. El potencial hídrico, representado con la letra griega psi, se tomó mediante el uso de una bomba de presión tipo Scholander y la fluorescencia de la clorofila A mediante el uso de un equipo portátil Minipam 2 antes y después de mediodía. Al final del experimento se cosechó y realizó el conteo del número de frutos y mediante el uso de una balanza electrónica se pesaron los frutos por planta en estado de madurez. Las evaluaciones de los rasgos se realizaron igualmente al final del experimento. Para la determinación de los rasgos morfológicos se contó el número de hojas o NH, de ramas secundarias o NRS y de ramas terciarias o NRT. Se midió con una cinta métrica la altura de la planta o AP, longitud de ramas secundarias o LRS y longitud de ramas terciarias o LRT, longitud de la raíz o LR y con un calibrador el diámetro del tallo o DT. Tras secar el material vegetal en las estufas del invernadero a 70 grados centígrados, se pesó en una balanza electrónica y se obtuvieron los rasgos de crecimiento mediante el cálculo en promedio de la biomasa seca total o BST, que es la suma de la biomasa seca foliar BSF, biomasa seca de la rama ortotrópica BSO, biomasa seca de la rama plegiotrópica BSP y biomasa seca de la raíz BSR. Y a partir de las biomasas, se calcularon las fracciones de biomasa que corresponden al porcentaje promedio de asignación para cada órgano vegetal, hojas, rama ortotrópica, ramas plagiotrópicas y raíz. Con respecto a la biomasa seca total, donde FBH es fracción de la biomasa de hoja, FBO es fracción de biomasa de rama ortotrópica, FBP es fracción de biomasa de ramas plagiotrópicas y FBR es fracción de biomasa de raíz. Como también se calcularon las razones alométricas entre los órganos mediante una división entre los diferentes rasgos de crecimiento, que muestra la relación entre la distribución de biomasa de un órgano con respecto al otro. PA significa parte aérea y es la suma de la BSF, BSO y BSP. El experimento fue conducido bajo un diseño completamente aleatorizado con 6 repeticiones, bajo un esquema factorial 2×3. Con los datos obtenidos por los rasgos a plena exposición solar directa y bajo el sombrío de los paneles fotovoltaicos, en el programa SigmaPlot se realizó la prueba de normalidad de Kosmogorov-Smirnov y la prueba de homogeneidad de varianzas de Leven. Dependiendo de si los datos pasaban estas pruebas, para encontrar diferencias significativas entre ambos tratamientos se realizó una prueba de T y si no pasaban se realizó una prueba de U de Mann-Whitney. Nuestros resultados indican que durante el periodo experimental, las plantas cultivadas debajo de los PFB experimentaron una disminución de aproximadamente un 40% en la disponibilidad de la RFA. El monitoreo y el registro de esta variable es crucial y determinante cuando se compara el desempeño fisiológico y el crecimiento de las plantas, ya que se ha sugerido que los efectos de la disponibilidad de la luz sobre los procesos fisiológicos, el crecimiento y la productividad de las plantas en estudios similares es muy variable y depende además del material utilizado para la construcción de los paneles, la infraestructura y el esquema del diseño de las instalaciones utilizadas en los sistemas agrofotovoltaicos.
En este experimento, la RFA disponible para las plantas cultivadas bajo los PFB redujo la actividad fotosintética, lo que se reflejó en el crecimiento y la productividad de las mismas. El promedio de la temperatura que experimentaron las plantas durante la ejecución del experimento debajo de los PFB y a plena exposición solar fue de 24,05 grados centígrados y 23,84 grados centígrados respectivamente. La temperatura del aire promedio registrada se presentó en un rango de 21 a 28 grados centígrados. Finalmente, la HR promedio diaria experimentada por las plantas a pleno sol y debajo de los PFB durante el periodo experimental fue de 67,9 y 78,2% respectivamente. Aunque la HR fue mayor bajo los paneles, se evidenció una disminución por debajo del 70% en el lapso comprendido entre las 11 y las 15 horas en ambas condiciones de crecimiento. Lo anterior es coherente y varía inversamente con la temperatura, que se registró como la más alta a esas horas. No obstante, la temperatura no es el único factor que disminuye la humedad relativa, también la velocidad del viento. Este factor no registrado en este trabajo pudo provocar una disminución en la HR a pesar de que la temperatura fue mayor bajo los PFB. En esta franja horaria, la humedad relativa no disminuyó tanto a pleno sol. En ese sentido, posiblemente, el diseño y la infraestructura de los PFB utilizados disminuyeron la velocidad del viento, lo que causó que la disminución de la HR fuese mayor, como ha sido sugerido por varios autores. La biomasa seca total en las plantas de tomate cherry y berenjena cultivadas a plena exposición solar fue significativamente mayor. Por el contrario, este rasgo incrementó en las plantas de pimentón cultivadas bajo el sombrío de los PFB. La disminución observada en las plantas de tomate y berenjena cultivadas bajo los PFB se puede asociar a la baja disponibilidad de la luz, ya que usualmente se ha demostrado que la actividad fotosintética se reduce por la disminución de la oferta de la RFA incidente, afectando la producción de fotoasimilados y finalmente la acumulación de BST. No obstante, para el caso de las plantas de pimentón, el sombrío de los PFB posiblemente no produjo alteraciones en la actividad fotosintética y el balance de carbono de las plantas en nivel de planta entera. Conforme a lo que se ha reportado, donde la condición de sombreado moderado de entre 30 y 50% produce efectos positivos en la adquisición de biomasa y rendimiento en rasgos vegetativos y productivos. Los rasgos de crecimiento BSF, BSO, BSP y BSR en las plantas de tomate cherry fueron significativamente menores en las plantas expuestas al sombreado de los PFB que en las plantas expuestas a pleno sol. En berenjena, solo se observó una disminución significativa en la BSP y BSR en las plantas cultivadas bajo el PFB. Por otro lado, entre las plantas de pimentón cultivadas bajo los PFB y las cultivadas a plena exposición solar, no se presentaron diferencias significativas en los rasgos de crecimiento. Por lo general, se evidenció que las plantas de tomate y berenjena tienen un mejor desarrollo a la plena exposición solar debido al aumento de la actividad fotosintética, que conduce a una mayor acumulación de BST, como consecuencia de una eficiente fijación y asimilación del carbono atmosférico, tal como lo han demostrado otros estudios donde disminuciones del 50 al 40% de la disponibilidad de luz solar para ambas especies afectan la acumulación de biomasa. Por el contrario, en el pimentón, aunque no se registraron diferencias significativas en este rasgo, hubo una leve tendencia a acumular más biomasa bajo sombra, acorde a lo que han encontrado donde la condición de sombreado del 30% incrementa la adquisición de biomasa total. En las plantas de berenjena y tomate cherry cultivadas a plena exposición solar se redujo la FBH y la FBO. Por otro lado, en las plantas de berenjena y tomate cultivadas bajo el sombrío de los paneles fotovoltaicos, la FBR y la FBP disminuyeron. Por el contrario, en el pimentón no se registraron diferencias significativas en este rasgo. Al contrastar los resultados con los obtenidos por otros autores, se puede evidenciar que las plantas de tomate y de berenjena cumplen con las predicciones del equilibrio funcional y responden a la variación en la disponibilidad de recursos mediante la partición de la biomasa entre varios órganos de la planta para optimizar la captura de nutrientes, luz, agua y CO2 de manera que se maximice la tasa de crecimiento de la planta. En este caso, las plantas sombreadas asignaron más recursos para el crecimiento y la acumulación de biomasa en la FMH y FMO, privilegiando la destinación de fotoasimilados en la construcción de la PA para la captura de luz en lugar de aumentar la producción de la BSR para la absorción de nutrientes y agua. Al contrario, en las plantas de tomate y berenjena expuestas a condiciones de luz solar directa, la asignación de BSR fue significativamente mayor, lo que sugiere una mayor tasa de adquisición de agua y de nutrientes, corroborando que el crecimiento longitudinal en una planta puede depender de muchos factores y no solamente de la disponibilidad de luz. En las plantas de tomate y berenjena que crecieron expuestas a plena exposición solar, las razones alométricas BCF sobre BCR, BCO sobre BCR y BSP sobre BCR disminuyeron significativamente. Por el contrario, la razón BCR sobre RPA decreció en las plantas de tomate y berenjena que crecieron bajo los PFB.
Los resultados obtenidos en esta parte corroboran lo observado en las fracciones, ya que las plantas de tomate cherry y de berenjena bajo los PFB priorizaron significativamente la construcción de la PA, enfocándose en la captura de la luz para la fotosíntesis antes que en la adquisición de recursos del sustrato. Al contrario, en las plantas expuestas al sol directo, la distribución de biomasa hacia la raíz fue mayor, indicando que la fotosíntesis no era una prioridad, invirtiendo más en el sistema radical que en las plantas sombreadas. Respecto a los rasgos morfológicos en las plantas de tomate y pimentón que crecieron a plena exposición solar, la AP se redujo. Con respecto a la berenjena, en las plantas establecidas bajo el PFB, la AP disminuyó significativamente. Por otra parte, la NH en las plantas bajo sombra de berenjena se redujo. Sin embargo, esta disminución no marcó diferencia en los valores de BSF, aunque las hojas tuvieron un mayor FBH, como se vio en los resultados anteriores. En cuanto al NRT, solo las plantas de tomate bajo el PFB evidenciaron una disminución significativa. En berenjena, la sombra produjo reducción de LRS. Finalmente, en pimentón, en condición de exposición solar directa, decreció su LRT. El DT se redujo en las plantas de tomate y berenjena en el tratamiento de sombreado, esto debido posiblemente a que la corriente de transpiración depende de la cantidad total de agua transpirada diariamente, que aumenta en condiciones de luz directa, y a su vez aumenta también el flujo de nutrientes y agua desde la raíz hacia las hojas, con efectos sobre el crecimiento radial simultáneo del tallo. Las diferencias significativas en la LR solo se encontraron en plantas de berenjena, que disminuyó bajo el PFB, donde hubo también una menor asignación de biomasa. Las plantas de tomate cherry presentaron cambios considerados como característicos en la morfología debido a la exposición a la sombra. Según lo reportado por otros autores, el incremento de la altura en las plantas expuestas a la baja disponibilidad de luz es una respuesta de evitación que puede promover una mayor eficiencia fotosintética. Cabe resaltar que el DT y el BCO no se incrementaron, por lo que se generó solamente una fuerte aceleración de crecimiento longitudinal debido a su necesidad fotosintética. Por otro lado, la berenjena, que creció expuesta a la luz directa, desarrolló características más complejas en su arquitectura que la establecida a la sombra, no solo en su AP sino también en la LRS, similar a lo reportado por otros investigadores, donde las plantas en condiciones abióticas favorables generalmente se benefician de la inversión en un sistema hidráulico altamente conductor y ramificado, hasta el punto en que la fotosíntesis está limitada por factores no relacionados con el suministro de agua, por ejemplo la luz, el frío o los nutrientes. En este caso, al no tener luz como limitante y al contar con un estado hídrico óptimo, el control del desarrollo de los sistemas fotosintéticos e hidráulicos en las plantas expuestas al sol aseguró una asignación de recursos equilibrada para estos procesos. Por el contrario, en las plantas de pimentón se ha indicado que las plantas que crecieron con 50% de sombra presentaron un aumento en su AP, y aunque la reducción de luz por los PFB le resultó favorable, aún así las plantas cultivadas a la sombra suelen tener sistemas más complejos de captación de luz por unidad para la mayor cantidad de luz posible, por ende mayor LRT. La masa fresca y el número de frutos de las plantas que crecieron bajo los PFB se redujo significativamente en las plantas de tomate y de berenjena. El rendimiento de frutos fue mayor en las plantas expuestas a plena exposición solar. No obstante, la estructura y el funcionamiento de las plantas se puede alterar en estas condiciones de crecimiento. Ambas especies vegetales estuvieron en el rango recomendado de altura de 0 a 2000 metros y la temperatura de 18 a 30 grados centígrados, ya que la altura de la ciudad de Bucaramanga es de 959 metros sobre el nivel del mar y la temperatura osciló entre los 21 y 28 grados centígrados. Se cumplieron con los requerimientos ambientales necesarios para una buena producción de frutos. Finalmente, no se observaron diferencias significativas en la masa fresca y el número de frutos entre las plantas de pimentón expuestas a plena exposición solar y las que crecieron bajo el PFB. Sin embargo, en las plantas aclimatadas bajo el PFB, el número y la masa fresca aumentó. Resultados similares fueron mencionados por otros estudios, donde las plantas de pimentón que se cultivaron con 30% de sombra obtuvieron un mayor rendimiento en producción de frutos. Los valores de potencial hídrico no presentaron diferencias significativas entre tratamientos, indicando que las plantas de tomate cherry, berenjena y pimentón bajo los PFB y a plena exposición solar mantuvieron un estatus hídrico similar, posiblemente porque las condiciones hídricas se conservaron homogéneas para que el estrés hídrico no fuese un factor determinante. Sin embargo, al comparar las mediciones de potencial hídrico tomadas en las plantas del mismo tratamiento entre los periodos de la mañana y de la tarde, se observó que en las plantas de las tres especies que crecieron a plena exposición solar se redujo significativamente en la jornada de la tarde. De igual manera, en las plantas de tomate y berenjena bajo los PFB se redujo significativamente en la tarde. El pimentón también presentó una tendencia de reducción, aunque no fue significativa. Esto indica que en las horas de la tarde el potencial hídrico disminuyó, debido a que el estado hídrico de la planta está relacionado con el proceso de la transpiración, el cual aumenta con el incremento de la intensidad de luz en el transcurso del día, siendo además un proceso clave en la formación de biomasa, debido a la función que cumple el agua en facilitar el movimiento de los nutrientes esenciales presentes en la solución del suelo.
La eficiencia cuántica del fotosistema 2 FB sobre FM durante el periodo de la mañana no presentó diferencias significativas entre las plantas de tomate cherry y las plantas de berenjena expuestas a pleno sol y bajo el PFB. En contraste, las plantas de pimentón expuestas a pleno sol presentaron una reducción significativa. Por otro lado, durante el periodo de la tarde se registraron reducciones significativas en la FB sobre FM en las plantas de las tres especies expuestas a plena exposición solar al compararlas con las cultivadas bajo el PFB. Al analizar los valores FB sobre FM en la jornada de la mañana, tanto las plantas de tomate y de berenjena expuestas a pleno sol como en las plantas de tomate y pimentón bajo el PFB, se encontró que fueron significativamente mayores con respecto al periodo de la tarde. Este parámetro cuantifica el rendimiento de la fluorescencia de la clorofila y permite obtener información sobre la eficiencia fotoquímica y la disipación térmica de la energía absorbida. Cuando los valores disminuyen, quiere decir que los fotosistemas están pasando por condiciones de estrés abiótico o biótico, ya que se modifican las proporciones del reparto de energía entre estos procesos, incrementándose la fluorescencia. Sin embargo, aunque los valores fueran significativamente diferentes entre los tratamientos o entre periodos del mismo tratamiento, correspondían a plantas no estresadas debido a que se encontraban en el rango ideal de 0,75 y 0,85. Se observó que las etapas fenológicas reproductivas de las tres especies que crecieron bajo los PFB tuvieron un retraso con respecto a las que crecieron en condición de luz directa. En el tomate, la producción de frutos se retrasó 8 días, en la berenjena se retrasó 11 días y finalmente en el pimentón se retrasó 8 días. En este aspecto, las plantas bajo los PFB con respecto a las que crecieron en la plena exposición solar, necesitaron un porcentaje mayor de grados día para empezar la producción de frutos. Para el tomate, un 7,44%, para las plantas de berenjena, 12,56% y finalmente, para las plantas de pimentón, 8,86%. De acuerdo a la literatura, la tasa de desarrollo de los cultivos suele ser sensible a la temperatura, a la luz y al fotoperiodo, retrasando y afectando la transición del periodo vegetativo al reproductivo. En este caso, las tres especies contaron con condiciones abióticas similares, mantuvieron grados día y tiempo de desarrollo de las etapas fenológicas bastante parecido, con menos de 2 semanas de diferencia entre tratamientos. Como conclusión, las plantas de todas las especies se aclimataron a las condiciones bajo el PFB, con reducciones significativas en la acumulación de BCT, menor número y peso de masa fresca de frutos, con alteraciones en las etapas fenológicas, aunque las plantas no evidenciaron efectos de estrés fisiológico que posiblemente no permitieron su óptimo desempeño fisiológico y reproductivo. Los espacios bajo los PFB pueden ser aprovechados para el crecimiento y la producción de las especies hortícolas, con un manejo adecuado de Solanum lycopersicum, Solanum melongena y Capsicum annuum integrados en los sistemas de techos verdes. Muchas gracias por su atención. Mis agradecimientos al grupo GIEFIDET al cual pertenezco y al grupo GISEL de Ingeniería Eléctrica que hizo posible la generación de este proyecto, con el apoyo de Colciencias.